47 niñeras en 2 años. Ese era el récord absoluto. Algunas duraban semanas, otras tan solo días. Una en particular, inolvidable, duró exactamente 4 horas. 4 horas. Antes de salir corriendo de la residencia, llorando a gritos, afirmando que la niña estaba poseída por demonios. La niña en cuestión tenía 5 años. Se llamaba Sofía. Tenía los ojos oscuros de su padre y los rasgos delicados de su difunta madre. Y por cierto, era completamente sorda. Pero esa no era la razón por la que las niñeras se marchaban. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez has gritado al vacío y no has escuchado respuesta, entonces esta historia te romperá el corazón antes de sanarlo. El magnate, Ricardo Alcázar, estaba sentado en su despacho, mirando la carta de renuncia que tenía en las manos. La niñera número 47 había durado 3 semanas. Un nuevo récord, en realidad. La carta era profesional, cortés. Pero entre líneas, el mensaje era claro. Su hija es imposible. No puedo ayudarla. Nadie puede. Ricardo Alcázar arrugó el papel y lo arrojó al otro lado de la habitación. Su hija no era imposible. Simplemente era diferente. Experimentaba el mundo de maneras que las personas oyentes no podían entender. Sentía vibraciones en lugar de sonidos. Leía rostros en lugar de palabras. Vivía en un silencio tan profundo que la mayoría de la gente encontraba aterrador. Pero Ricardo no lo encontraba aterrador. Lo encontraba hermoso. El problema era que no podía estar ahí en cada momento de cada día. Dirigir Corporativo Alcázar exigía su tiempo. Reuniones, congresos, decisiones que afectaban a miles de empleados en 3 continentes, y Sofía necesitaba a alguien. Alguien que pudiera tender un puente entre su mundo silencioso y el mundo ruidoso del exterior. Levantó el teléfono y llamó a su asistente. «Programa otra ronda de entrevistas», dijo. «Quiero candidatas con experiencia en educación para sordos. El dominio de la lengua de señas es obligatorio, y esta vez revisa la paciencia. Estoy cansado de gente que se rinde». «Sí, señor», respondió su asistente. «Pero señor, si me permite, hemos agotado todas las agencias calificadas en la ciudad. Quizás deberíamos considerar un enfoque alternativo». «¿Qué clase de alternativa?» «Hay una mujer. Trabaja en la cocina. Lleva 6 meses en la casa. He notado que la señorita Sofía parece más tranquila a su alrededor». Ricardo Alcázar frunció el ceño. «¿Una trabajadora de la cocina?» «Se llama Guadalupe Santos. Tiene 26 años. No tiene educación formal en estudios para sordos, pero aprendió la lengua de señas para comunicarse con su hermano menor, que nació sordo. Es poco convencional, pero podría valer la pena considerarla». Ricardo guardó silencio durante un largo momento. Una humilde empleada de cocina sin credenciales. Iba en contra de cada instinto que tenía como hombre de negocios. Uno contrata expertos, especialistas, gente con títulos y certificaciones, pero 47 expertos habían fallado. «Tráela a mi despacho», dijo. «Quiero conocerla. Esta historia ya está tocando corazones alrededor del mundo. Si está tocando el tuyo, el botón de super gracias que se encuentra abajo es una forma de apoyar más contenido como este. Cada contribución ayuda a dar vida a estas historias». Guadalupe Lupita Santos estaba lavando platos cuando llegó la citación. Al principio pensó que la iban a despedir,
Esa solía ser la razón por la que el personal de la cocina era llamado al despacho del amo. Alguien se había quejado de la comida. Alguien había notado que ella les daba pan extra a los hijos del jardinero a escondidas. Alguien finalmente había decidido que una pobre inmigrante no pertenecía a una casa tan grandiosa. Se secó las manos en su delantal y siguió al mayordomo por pasillos por los que nunca se le había permitido entrar. El despacho era enorme. Estanterías que iban del suelo al techo, muebles de cuero, un escritorio que probablemente costaba más que todo su edificio de apartamentos. Y detrás del escritorio estaba Ricardo Alcázar. Lupita lo había visto antes, por supuesto, desde la distancia, en reuniones de personal donde los empleados de la casa se alineaban como soldados para la inspección. Era guapo de una manera severa, rasgos afilados, ojos fríos. El tipo de hombre que miraba el mundo como si fuera un problema por resolver. La estaba mirando de esa manera ahora. «Señorita Santos», dijo, «por favor, siéntese». Ella se sentó en el borde de una silla, con las manos apretadas en su regazo. «Entiendo que sabe lengua de señas». No era una pregunta. Lupita asintió de todos modos. «Mi hermano», dijo. Su voz era tranquila pero firme. «Nació sordo. Aprendí para que pudiéramos hablar». Ricardo estudió su rostro. ¿Buscando qué? Ella no lo sabía. «Mi hija Sofía también es sorda», dijo. «Ha tenido dificultades para conectar con sus cuidadoras. Me han dicho que usted ha tenido algunas interacciones con ella». La mente de Lupita se llenó con los momentos que había robado con la niña. Sofía a veces vagaba por la cocina, atraída por los olores de la comida, o tal vez solo escapando del desfile de extraños que intentaban cuidarla. La primera vez, Lupita simplemente había saludado con la mano. Sofía la había mirado con sospecha. La segunda vez, Lupita había hecho un saludo simple con señas. «Hola, soy Lupita». Los ojos de Sofía se habían abierto mucho. Luego, lentamente había respondido con señas. «Tú hablas como mi mamá». El corazón de Lupita se había hecho añicos. «Me ha visitado en la cocina», le dijo Lupita a Ricardo, «unas cuantas veces. Hemos hablado». «Con señas, quiero decir». «¿De qué hablan?» Lupita sonrió a pesar de su nerviosismo. «De comida, sobre todo. Le gustan las galletas con chispas de chocolate. No le gustan las verduras, pero le dije que las zanahorias te hacen ver en la oscuridad. Me preguntó si eso significaba que podía ver los sonidos. Le dije que era una forma hermosa de pensarlo». Algo cambió en la expresión de Ricardo. La frialdad se agrietó. «Solo un poco». ¿Ella le habló sobre ver los sonidos? Lupita asintió. «Ella es». Hizo una pausa buscando la palabra correcta. «Ella no es imposible, señor Alcázar. Solo está esperando a alguien que la encuentre donde está, en lugar de tratar de arrastrarla a otro lugar». La habitación quedó en silencio durante un largo momento. Entonces, Ricardo hizo algo que Lupita no esperaba. Se levantó y caminó hacia la ventana. Cuando habló, su voz era diferente, más suave. «Su madre también era sorda», dijo. «Mi esposa murió cuando Sofía tenía 2 años. Un accidente automovilístico. Sofía estaba en el asiento trasero. Sobrevivió sin un rasguño, pero lo vio todo». La respiración de Lupita se entrecortó. Durante el primer año después, Sofía no se comunicaba en absoluto, ni con señas, ni con gestos, nada. Los especialistas dijeron que era trauma, dijeron que necesitaba terapia, dijeron que necesitaba tiempo.
Dijeron muchas cosas. Se giró para mirarla. Lo que necesitaba era alguien que entendiera, alguien que hablara su idioma, literal y figurativamente. Pero no pude encontrar a esa persona. Lo intenté. 47 veces lo intenté. Lupita se levantó lentamente. Señor Alcázar, yo no soy una especialista. No tengo títulos ni formación. Solo soy una empleada de cocina que sabe cómo hablar con sus manos. Lo sé, dijo Ricardo. Es exactamente por eso que se lo estoy pidiendo. ¿Lo intentará? ¿Intentar qué? Alcanzar a mi hija, no como una niñera, no como una especialista, justo como alguien que pudiera entenderla de verdad. Lupita pensó en su hermano allá en casa, en los años que pasaron aprendiendo juntos el lenguaje de señas, en cómo se le iluminaba la cara cuando alguien se molestaba en comunicarse en su mundo, en lugar de exigirle que se uniera al suyo. Pensó en Sofía, esa niña hermosa, silenciosa y desconfiada, que le había preguntado si podía ver los sonidos. Sí, dijo, lo intentaré. La primera semana fue un desastre. Sofía no quería saber nada del nuevo arreglo. Había sido lastimada demasiadas veces por extraños que prometían ayudarla. Y luego desaparecían. Se escondía en los armarios. Se negaba a comer. Hacía berrinches tan violentos que los otros empleados se persignaban y murmuraban oraciones. Lupita no la presionó. Simplemente existía en el espacio de Sofía. Se sentaba afuera de la puerta del armario, narrando historias en señas para nadie. Dejaba pequeños regalitos, una galleta con chispas de chocolate, una pluma que encontró en el jardín, un dibujo de una niña rodeada de notas musicales, aunque la música fuera algo que Sofía nunca escucharía. Al sexto día, la puerta del armario se abrió una rendija. Lupita fingió no darse cuenta. Continuó narrando en señas una historia sobre una princesa que podía hablar con las mariposas. Después de unos minutos, una pequeña mano emergió. Tomó la galleta que Lupita había dejado cerca. Luego se retiró. Progreso. Al noveno día, Sofía se sentó junto a Lupita mientras ella hacía señas. Aún silenciosa, aún desconfiada, pero presente. Al 12º día, Sofía le hizo su primera seña a Lupita desde que el arreglo comenzó. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Lupita respondió con señas. ¿Por qué te quedas? Lupita pensó cuidadosamente antes de responder. Porque todo el mundo merece a alguien que hable su idioma. El rostro de Sofía era ilegible. Luego hizo la seña. Los otros no se quedaron. Lo sé. Dijeron que estaba rota. Lupita sintió que la ira le subía al pecho. No hacia Sofía, hacia cada una de las personas que habían hecho sentir a esta niña menos que completa. No estás rota. Lupita hizo la seña firmemente. Eres diferente. Diferente no es estar roto. Diferente es simplemente diferente. Sofía la miró fijamente durante un largo momento. Entonces, lentamente, se acercó. Lo suficiente para que sus hombros estuvieran casi tocándose. Se sentaron así durante 1 hora, sin señas, sin hacer nada, simplemente estando juntas en el silencio. Y Lupita supo, en ese momento, que algo había cambiado. Ricardo vio las imágenes de seguridad en su estudio esa noche. Tenía cámaras por toda la residencia, una precaución necesaria cuando eras uno de los magnates más ricos del país. Pero últimamente, se encontraba viendo solo un conjunto de grabaciones, las que mostraban a Lupita y a su hija. Vio a Sofía emerger del armario por primera vez en días. La vio sentarse junto a Lupita. Vio la conversación que no podía escuchar, pero podía leer en sus manos.
No estás rota. Diferente no es estar roto. Su garganta se tensó. Su esposa había dicho algo similar una vez. La noche en que se conocieron. En una gala benéfica donde ella era la única persona sorda que asistía. Él había tratado de hablar con ella, torpemente, usando señas básicas que había aprendido de un libro de frases. Ella se había reído de su terrible forma. Luego había hecho la seña. Estás intentándolo. Eso es más de lo que la mayoría de la gente hace. Se había enamorado de ella esa noche, de su risa que no tenía sonido, pero iluminaba todo su rostro, de sus manos que se movían como bailando, de la forma en que experimentaba el mundo en colores y vibraciones en lugar de sonidos. Y luego se fue. Y todo lo que le quedaba era una hija que había heredado el silencio de su madre, pero nada de su alegría, hasta ahora. Vio a Lupita hacer otra historia con señas a Sofía. Vio a su hija inclinarse más cerca. Cautivada por las manos que se movían como las de su madre, alguna vez lo habían hecho. Tal vez, pensó. Esto era lo que había estado buscando todo el tiempo. No una experta, no una especialista, solo alguien que entendiera 3 semanas después de que Lupita asumiera su nuevo papel. Sofía hizo algo sin precedentes, se rió. Sucedió en el jardín. Lupita le estaba enseñando sobre las flores, haciendo señas con los nombres de cada variedad e inventando historias sobre sus personalidades. Las rosas son presumidas. Lupita hizo la seña. Creen que son mejores que todos porque huelen bien, pero a las margaritas no les importa. Simplemente bailan en el viento y se divierten. Sofía la había mirado con esos serios ojos oscuros. Entonces su rostro se abrió en una sonrisa. Y luego vino la risa, un sonido que Sofía nunca se había escuchado hacer, pero que resonó por el jardín como campanas. Lupita se congeló. Las lágrimas brotaron a sus ojos antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué pasa? Sofía hizo la seña. Su sonrisa se desvaneció a la preocupación. Nada está mal, Lupita respondió con señas, secándose la cara rápidamente. Solo estoy feliz. Es la primera vez que te escucho reír. Sofía parecía confundida. ¿Me escuchaste? Lupita se dio cuenta de su error. Se había olvidado, por un momento, que Sofía experimentaba el mundo de manera diferente. Te escuché con mis oídos, hizo la seña cuidadosamente. Pero también puedes escuchar las cosas de otras maneras. Puedes escuchar con tus ojos, con tus manos, con tu corazón. Sofía consideró esto. ¿Puedo escuchar mi risa con mi corazón? Lupita se arrodilló para que estuvieran al mismo nivel de los ojos. Pon tu mano en tu pecho. Sofía obedeció. Ahora ríe de nuevo. Sofía parecía insegura, pero lo intentó. Una pequeña risita escapó de sus labios. ¿Sentiste eso? Lupita hizo la seña. Esa vibración en tu pecho, esa es tu risa. Así es como puedes escucharla. Los ojos de Sofía se abrieron con asombro. Se rió de nuevo, con más fuerza esta vez. Su mano presionada firmemente sobre su corazón. Puedo sentirlo, hizo la seña con entusiasmo. Puedo escucharlo. Lo que ninguna de las dos sabía era que Ricardo estaba parado en la ventana de arriba, observando toda la escena, y por primera vez desde el funeral de su esposa. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Qué habrías hecho tú en la posición de Lupita? ¿Habrías aprovechado la oportunidad con una niña a la que el mundo había dado por vencida? Deja tu respuesta en los comentarios aquí abajo. El cambio en Sofía fue notable. Día tras día, los muros que había construido se derrumbaban. Empezó a comer en la mesa en lugar de esconder comida en su habitación.
Dejó de huir de los extraños. Incluso empezó a saludar a los jardineros, que antes se cruzaban al otro lado de la propiedad cada vez que la veían venir. Pero el cambio más notable fue en su comunicación. Antes de Lupita, Sofía había usado el lenguaje de señas con moderación, a regañadientes, como si fuera una herramienta que resentía necesitar. Ahora hacía señas constantemente. Preguntas, sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿A dónde van las mariposas cuando llueve? Si no puedo oír los truenos, siguen haciendo ruido. Lupita respondió a cada pregunta pacientemente, a veces con datos, a veces con historias, a veces con no lo sé, pero podemos averiguarlo juntas. Fue esa última respuesta la que pareció significar más para Sofía. Nosotras, juntas. Palabras en las que había dejado de creer después de la muerte de su madre, un mes después de que Lupita asumiera su nuevo papel. Ricardo solicitó una reunión. Lupita llegó a su estudio nerviosa. La última vez que había estado aquí, era una simple ayudante de cocina, sin nada que perder. Ahora, tenía todo en juego. La confianza de Sofía, esta nueva y extraña vida que estaba construyendo. Por favor, siéntate, dijo Ricardo. Ella se sentó. Esperó. Ricardo guardó silencio por un largo momento, estudiando su rostro con esos ojos afilados, que no se perdían nada. Has hecho algo remarcable, dijo finalmente. En un mes. Has logrado lo que 47 profesionales no pudieron hacer en 2 años. Da Guadalupe se removió incómoda. No hice nada especial, señor Alcázar, solo la escuché. Eso es exactamente lo que lo hace especial. Ricardo se inclinó hacia adelante. Nadie más se molestó en escuchar. Vinieron con sus teorías, y sus métodos, y sus suposiciones. Decidieron quién debería ser Sofía. En lugar de descubrir quién ya era, Guadalupe no sabía qué decir. Así que no dijo nada. Tengo una propuesta para ti, continuó Ricardo. Me gustaría que te convirtieras en la tutora oficial de Sofía. No una niñera, no una cuidadora, una tutora. Alguien con la autoridad para tomar decisiones sobre su educación, su salud, su bienestar. A Guadalupe se le cortó la respiración. Señor Alcázar, yo soy solo una ayudante de cocina. No tengo las cualificaciones. Tienes algo mejor. Tienes su confianza. La voz de Ricardo se suavizó. Mi hija no ha confiado en nadie desde que murió su madre, ni en sus abuelos, ni en los especialistas, ni siquiera en mí, la mayoría de las veces. Pero ella confía en ti. Guadalupe sintió que las lágrimas la amenazaban de nuevo. Las parpadeó para contenerlas. Habría condiciones. Por supuesto, dijo Ricardo, necesitarías continuar tu educación, aprender sobre la cultura y la historia de los sordos, estudiar el desarrollo infantil. Yo pagaré por todo y tu salario aumentaría sustancialmente. Guadalupe pensó en su pequeño departamento, en su hermano en casa, que necesitaba medicamentos que apenas podía pagar, en su madre trabajando dobles turnos en una fábrica. Esto era más de lo que jamás había soñado. Pero algo la detuvo. Señor Alcázar, dijo lentamente, necesito preguntarle algo primero. ¿Adelante? ¿Por qué yo? La verdadera razón. Usted es uno de los hombres más ricos del país. Podría contratar a cualquiera, a los mejores educadores para sordos del mundo. ¿Por qué una ayudante de cocina sin credenciales? Ricardo guardó silencio por un largo momento. Porque, dijo finalmente, me recuerdas a mi esposa. Guadalupe se congeló.
No físicamente, aclaró Ricardo rápidamente, pero la forma en que eres con Sofía, la forma en que la encuentras en su mundo, en lugar de exigirle que venga al tuyo. Mi esposa era así. Solía decir que ser sordo no era una discapacidad, era solo una forma diferente de experimentar el mundo. Ella me hizo creer eso. Su voz se quebró ligeramente. Cuando ella murió, lo olvidé. Me concentré tanto en arreglar a Sofía que olvidé que no necesitaba ser arreglada, solo necesitaba ser entendida. Guadalupe asintió lentamente. Suena a que era una mujer increíble. Lo era. Y tú también lo eres, señorita Santos. Diferentes circunstancias, diferentes vidas, pero el mismo don. Guadalupe respiró hondo. Pensó en Sofía, en la forma en que la pequeña había comenzado a correr para saludarla cada mañana, en las preguntas que nunca cesaban, en la risa que resonaba por el jardín como campanas. «Acepto», dijo. El rostro de Ricardo se iluminó con algo que podría haber sido una sonrisa. «Bien, bienvenida a la familia». Los siguientes meses pasaron en un torbellino de cambios. Guadalupe se mudó de los cuartos de los sirvientes a una suite cerca de la habitación de Sofía. Se inscribió en cursos en línea para la educación de sordos. Aprendió sobre implantes cocleares y audífonos y tecnología de asistencia y tomó decisiones informadas sobre cuáles Sofía podría querer explorar algún día, cuando tuviera la edad suficiente para elegir. Lo más importante, construyó un mundo donde Sofía pudiera prosperar. Desarrollaron rutinas, paseos matutinos por el jardín donde se comunicaban por señas sobre todo lo que veían, lecciones por la tarde que mezclaban lo académico con el arte y la narración de cuentos, películas nocturnas con subtítulos que Guadalupe acompañaba con señas, añadiendo su propio comentario. «Estás haciendo que el hombre suene tonto», Sofía gesticuló una vez durante una película dramática. «No suena tan dramático en los subtítulos». Guadalupe sonrió. «Lo estoy haciendo más interesante. El director debería agradecerme». Sofía se rió. Esa risa que todavía hacía que el corazón de Guadalupe se hinchiera cada vez que la escuchaba. Pero también hubo desafíos. Sofía tenía lagunas en su educación. 2 años de cuidadores rotativos la habían dejado atrás en lectura y matemáticas. Tenía dificultades con conceptos que los niños oyentes aprendían naturalmente a través de la conversación y la escucha casual. Guadalupe trabajó con ella pacientemente. Leían libros juntas. Guadalupe gesticulando cada página mientras Sofía seguía con el texto. Hacían matemáticas con galletas, lo que hacía que la multiplicación fuera mucho más atractiva cuando podías comerte la respuesta. Lentamente, las lagunas comenzaron a cerrarse. Pero el mayor desafío provino de una fuente inesperada. Victoria Alcázar, la madre de Ricardo, vino de visita. Era una mujer formidable, 70 años, pero afilada como un cuchillo. Había desaprobado el matrimonio de Ricardo con una mujer sorda. Había desaprobado aún más cuando Sofía nació sorda también. Y ciertamente desaprobaba que una antigua ayudante de cocina fuera nombrada tutora de su nieta. «No entiendo tu decisión», le dijo Victoria a Ricardo durante la cena de esa primera noche. Guadalupe había sido excluida de la cena familiar. Por supuesto. Estaba comiendo en su habitación con Sofía, practicando señas para nuevas palabras de vocabulario. «Nunca has entendido mis decisiones, madre», respondió Ricardo con calma. «Esto es diferente. Estás confiando el futuro de mi nieta a una sirvienta, una mujer sin educación, sin credenciales,
sin posición en la sociedad. Ella tiene algo más importante que cualquiera de esas cosas. ¿Y qué es eso? La confianza de Sofía. Victoria se burló. Los niños confían en cualquiera que les dé dulces. No es una base para la tutela. Ricardo dejó su tenedor. ¿Cuándo fue la última vez que Sofía te dejó tomar su mano, madre? Victoria guardó silencio. No lo ha hecho, ¿verdad? Continuó Ricardo. En 4 años. Mi hija nunca te ha tocado voluntariamente. Se esconde cuando la visitas. Tiene pesadillas durante días después de que te vas. No es mi culpa. La niña está perturbada. Los ojos de Ricardo se enfriaron. Mi hija no está perturbada. Es sorda y está traumatizada. Y puede leer a la gente mejor que nadie que haya conocido. Si no confía en ti. Tal vez deberías considerar por qué. La cena terminó poco después de eso. Victoria se retiró al ala de invitados. Y Guadalupe fingió no haber escuchado toda la discusión a través de los conductos de calefacción. Pero sabía que esto no había terminado. Mujeres como Victoria Alcázar no aceptaban la derrota con elegancia. Tenía razón. A la mañana siguiente, Victoria solicitó una reunión con Guadalupe. Guadalupe llegó a la sala de estar para encontrar a Victoria sentada rígidamente en una silla que parecía más un trono. Se había servido té. A Lupita no le ofrecieron nada. Señora Santos, comenzó Victoria, seré directa, no apruebo su posición en esta casa. Lupita asintió. Lo entiendo, señora Alcázar. ¿De verdad? Los ojos de Victoria se entrecerraron. Usted es una empleada, una extranjera, una mujer sin educación, sin conexiones familiares, sin ningún estatus, y aún así, mi hijo la ha puesto a cargo de la vida de mi nieta. Él me puso a cargo de su cuidado, corrigió Lupita suavemente. La vida de Sofía es suya. Los labios de Victoria se afinaron. Juegos semánticos. El punto es que usted no es adecuada. Tengo contactos con varias instituciones excelentes que se especializan en niños sordos. Escuelas donde Sofía podría recibir una educación apropiada entre sus compañeros, con profesionales capacitados en lugar del personal de la cocina. Lupita sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Quiere enviarla lejos. Quiero lo que es mejor para ella. Sofía nunca ha ido a la escuela. Apenas ha salido de esta residencia desde que murió su madre. Enviarla a una institución la aterrorizaría. Los niños se adaptan. No todos los niños, no todos los traumas. Lupita respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Señora Alcázar, entiendo sus preocupaciones. De verdad, si yo estuviera en su posición, también estaría escéptica, pero he pasado meses construyendo confianza con su nieta. Confianza que a 47 personas les tomó 2 años no lograr construir, porque la sobornó con galletas, porque aprendí su idioma. Lupita se mantuvo firme. Aprendí cómo ve el mundo. Dejé de intentar que encajara en un mundo oyente y comencé a crear espacio para ella en su propio mundo. Victoria la miró fijamente durante un largo momento. Algo parpadeó en sus ojos, algo que podría haber sido duda. Luego levantó su taza de té y tomó un sorbo deliberado. Ya veremos, dijo. Me quedaré durante el próximo mes, observando. Si, al final de ese tiempo, no estoy satisfecha con el progreso de mi nieta, hablaré de arreglos alternativos con mi hijo. Lupita asintió. Me parece justo. Se giró para irse. Luego se detuvo en la huerta. Señor Alcázar, ve una cosa más. Sí, su nieta es extraordinaria, no a pesar de ser sorda. No por eso,
simplemente como ella misma. Espero que algún día pueda ver eso. Se fue antes de que Victoria pudiera responder. El mes de observación de Victoria fue el más largo de la vida de Lupita. Cada día sentía ojos sobre ella, juzgando, evaluando, esperando a que cometiera un error, pero Sofía lo hizo más fácil de lo que Lupita esperaba. La pequeña pareció sentir la tensión y a su manera, tan especial, se esforzó por superarla. Mostró su progreso en la lectura, haciendo señas junto con libros de imágenes con creciente confianza. Demostró los trucos de matemáticas que Lupita le había enseñado, calculando sumas con sus dedos volando. Incluso comenzó un diario, escribiendo sus pensamientos y preguntas en una mezcla de español y señas que Lupita la ayudó a traducir, pero el verdadero punto de inflexión llegó 3 semanas después de la visita de Victoria. Era un martes por la tarde. Victoria había estado observando a Lupita y a Sofía trabajar en un proyecto de arte en el jardín. Sofía estaba pintando una mariposa, con la lengua fuera por la concentración. Lupita hizo una seña. Sofía se rió. Victoria no entendió nada de eso que dijiste. Victoria le preguntó a Lupita. Su voz era imperiosa, pero había algo debajo. Curiosidad, tal vez. Lupita dudó. Luego, hizo las señas mientras las decía en voz alta. Le dije que las mariposas no pueden ver el color rojo, así que su mariposa roja es invisible para otras mariposas. Ella dijo que eso la convierte en una mariposa superheroína, invisible para todos excepto para nosotras. Victoria miró la pintura de Sofía. La mariposa era, en efecto, de color rojo brillante, rodeada de flores y sol. Victoria comenzó, luego se detuvo. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces, Victoria hizo algo inesperado. Caminó hacia donde estaba sentada Sofía, lentamente, cuidadosamente, como acercándose a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. Sofía levantó la vista, con una expresión cautelosa. Victoria se señaló a sí misma. Luego hizo una seña que Lupita reconoció al instante, la seña de abuela. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Victoria intentó otra seña. Mariposa. Era torpe, incómoda, los dedos en las posiciones incorrectas, pero Sofía entendió. La pequeña miró a su abuela durante un largo momento. Luego, lentamente, extendió la mano y ajustó los dedos de Victoria en la posición correcta. Así hizo Sofía. Victoria lo intentó de nuevo, mejor esta vez. Y entonces Sofía hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó la mano de su abuela, suavemente, brevemente, pero inconfundiblemente. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Lupita observó desde la distancia, con su propia visión borrosa. Entendió lo que acababa de suceder. Victoria había dejado de intentar cambiar a Sofía. Había comenzado a intentar entenderla. Era un pequeño paso, pero lo era todo. Esa noche, Victoria encontró a Lupita en el pasillo. «Señorita Santos», dijo. Su voz era diferente, más suave. «Le debo una disculpa». Lupita parpadeó. «Señora Alcázar, no necesita disculparse». «Sí, lo necesito». Victoria enderezó la espalda, pero sus ojos estaban vulnerables. «He pasado 4 años, culpando a mi nieta por ser diferente. Me dije a mí misma que era preocupación por su futuro, pero era miedo. Miedo a lo que no entendía». Lupita asintió lentamente. «Usted me mostró», continuó Victoria, «que la comprensión es una elección. La vi elegirla todos los días durante 3 semanas. Y hoy, cuando intenté tomar esa decisión yo misma, mi nieta me tomó de la mano por primera vez». Lupita sonrió.
Ella le tomó la mano porque lo intentó. Eso es todo lo que ella siempre ha querido, que la gente lo intente. Victoria se quedó callada por un momento. Luego dijo: «No recomendaré arreglos alternativos a mi hijo. Usted está exactamente donde debería estar, señorita Santos, y yo agradecida». Se alejó antes de que Lupita pudiera responder. Pero Lupita entendió. Algunas personas mostraban amor a través de grandes gestos. Victoria Alcázar lo mostró a través de pequeñas concesiones. Y esta fue la mayor concesión que jamás había hecho. A la mañana siguiente, Ricardo encontró a Lupita en el jardín. «Mi madre me habló anoche», dijo. «Me dijo que se equivocó con usted». Lupita levantó la vista de las flores que estaba cuidando. «No se equivoca a menudo, ¿verdad?» «Nunca», admitió Ricardo con un dejo de sonrisa. «Lo que hace que esto sea particularmente significativo». Lupita se rió suavemente. «No hice nada especial. Solo le di a Sofía el espacio para ser ella misma. Su madre vio eso. Hizo más que eso». Ricardo se sentó en el banco a su lado. «Cambió todo. No solo para Sofía, para toda mi familia». Lupita sintió que sus mejillas se calentaban. «Señor Alcázar, solo estaba haciendo mi trabajo». Lupita dijo su nombre. Nunca antes había usado su nombre. Lo que hace va mucho más allá de un trabajo. Ha traído luz a esta casa que ha estado oscura durante 4 años. Sus ojos se encontraron. Algo pasó entre ellos. Algo que hizo que el corazón de Lupita latiera más rápido. Ella desvió la mirada rápidamente. Debería ver cómo está Sofía. Se supone que debe estar practicando su escritura. «Lupita», dijo Ricardo de nuevo. «Espera». Ella se detuvo. «Hay algo que necesito decirte», dijo él. «Algo que me ha costado expresar durante semanas». Lupita se giró para mirarlo. Su corazón latía con fuerza. Ricardo respiró hondo. «Cuando mi esposa falleció, pensé que nunca volvería a sentir nada. Me enterré en el trabajo, en la búsqueda de alguien que ayudara a Sofía, en cualquier cosa que me impidiera enfrentar el vacío». Lupita asintió esperando. «Y entonces llegaste tú», continuó Ricardo. «Entraste en la vida de mi hija y lo cambiaste todo, pero también entraste en la mía». Lupita contuvo el aliento. «Me encuentro esperando con ansias la hora de la cena». Ricardo siguió hablando. «No por la comida, sino porque tú estás ahí, contando historias con señas que hacen reír a Sofía. Me encuentro trabajando menos, porque quiero llegar a casa y verlas a ambas en el jardín. Me encuentro sintiendo de nuevo». «Señor Alcázar», susurró Lupita. «Ricardo», corrigió él. «Por favor, cuando estemos solos». «Ricardo». «Ricardo», repitió Lupita. El nombre se sentía extraño en su lengua, íntimo. «Sé que esto es inapropiado», admitió Ricardo. «Trabajas para mí. Eres la guardiana de mi hija. Hay 1000 razones por las que no debería decir lo que estoy a punto de decir. Entonces, quizás no deberías decirlo», sugirió Lupita. «Quizás», reflexionó Ricardo, «pero he aprendido algo en los últimos 4 años. La vida es corta. La tragedia no te avisa antes de llegar. Y algunas cosas valen el riesgo». Él extendió la mano y tomó la de ella, suavemente, como Sofía había tomado la mano de Victoria el día anterior. «Me estoy enamorando de ti, Lupita Santos», confesó Ricardo. «Y creo, quizás, que tú también te estás enamorando de mí». El corazón de Lupita se aceleró. Cada parte racional de su cerebro gritaba advertencias. Este era su empleador.
Esto era complicado. Esto podría arruinarlo todo. Pero a su corazón no le importaba la razón. Pensó en los últimos meses, en la forma en que los ojos de Ricardo se suavizaban cuando la veía con Sofía, en las conversaciones que tenían durante la cena que se prolongaban durante horas, en la forma en que había comenzado a aprender lenguaje de señas para poder comunicarse mejor con su hija, y ahora se daba cuenta con ella. Lo estoy, admitió Lupita. Me estoy enamorando. Lo he estado haciendo desde hace tiempo. El rostro de Ricardo se transformó. El hombre de negocios astuto desapareció. En su lugar, había un hombre que había perdido todo y que tenía terrible miedo de volver a tener esperanza. No sé cómo hacer esto, dijo Ricardo. No sé cómo equilibrar el ser tu empleador y ser lo que sea que podamos llegar a ser, pero sé que quiero intentarlo, si estás dispuesta. Lupita apretó su mano. Estoy dispuesta, afirmó Lupita. Y en algún lugar de la residencia, una pequeña niña estaba mirando desde una ventana, una sonrisa extendiéndose por su rostro. No podía oír lo que estaban diciendo, pero podía leer su lenguaje corporal, podía ver la forma en que se miraban, podía sentir las vibraciones de algo cambiando. Y por primera vez desde que su madre murió, Sofía sintió que quizás, solo quizás, podría volver a tener una familia. Los siguientes meses trajeron más cambios de los que Lupita jamás había imaginado. Ella y Ricardo se tomaron las cosas con calma. Citas para cenar después de que Sofía se durmiera. Paseos por el jardín cuando podían robar un momento a solas. Largas conversaciones sobre sus pasados, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Pero también involucraron a Sofía en su creciente relación. Le pidieron permiso. Se aseguraron de que entendiera. La dejaron marcar el ritmo. La respuesta de Sofía fue inesperadamente entusiasta. ¿Esto significa que Lupita se quedará para siempre?, le preguntó a su padre con señas una noche. Ricardo se arrodilló a su altura. ¿Te gustaría eso? Sofía asintió vigorosamente. No quiero más niñeras nuevas. Quiero a Lupita. Siempre. Ricardo sonrió. Entonces haré todo lo posible para que Lupita quiera quedarse. Siempre. Sofía lo abrazó con fuerza. Luego corrió hacia Lupita y la abrazó también. Gracias, expresó con señas. Gracias por enseñarle a papá cómo volver a ser feliz. Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. El compromiso llegó 6 meses después. Ricardo le propuso matrimonio en el jardín, en el mismo lugar donde Lupita le había enseñado por primera vez a Sofía sobre las mariposas. Se arrodilló y le hizo la pregunta con señas, tropezando con algunas de las palabras pero transmitiendo el significado. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser la madre de Sofía? Lupita dijo que sí, a las 3 preguntas. Sofía fue la niña de las flores en la boda. Caminó por el pasillo lanzando pétalos y sonriendo a todos, saludando con señas a los invitados que entendían y saludando con la mano a los que no. Victoria también estaba allí, sentada en la primera fila. Había estado tomando clases de lenguaje de señas durante meses. Todavía cometía errores, pero lo intentaba, y eso era lo que importaba. La ceremonia se llevó a cabo tanto en inglés hablado como en lenguaje de señas americano. Sí, para que Sofía pudiera entender cada palabra. El oficiante, que había aprendido lenguaje de señas específicamente para este evento, hizo las promesas con señas al mismo tiempo que las decía. Cada invitado recibió un programa que incluía señas básicas para te amo, felicitaciones y familia.
Cuando el oficiante le preguntó si Lupita aceptaba a Ricardo como su esposo, ella dijo que sí con su voz y lo hizo con señas con sus manos. Ricardo hizo lo mismo cuando le preguntaron si aceptaba a Lupita. Su lenguaje de señas había mejorado dramáticamente durante el último año. Todavía cometía errores a veces, pero lo intentaba, y eso era lo que importaba. Antes de intercambiar anillos, Ricardo hizo algo que no había estado en el ensayo. Se dirigió a Sofía y se arrodilló. Sofía, expresó con señas, sus manos firmes a pesar de la emoción en sus ojos. No solo me estoy casando con Lupita hoy, estoy prometiendo ser el mejor padre que pueda ser, intentar siempre entenderte, asegurarme siempre de que sepas cuánto te amo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Ella abrazó a su padre. Los invitados, la mayoría de los cuales no podían entender el lenguaje de señas, observaron el intercambio con sonrisas confusas. Pero aquellos que podían hacer señas estaban llorando abiertamente. Cuando el oficiante preguntó si había alguna objeción, Sofía hizo una seña. Solo si no prometen dejarme comer pastel de chocolate en la recepción. Los invitados que entendieron estallaron en risas. Ricardo respondió con señas, lo prometo. Y entonces, finalmente, el oficiante los declaró marido y mujer. Sofía estalló en aplausos. La recepción estuvo llena de música y baile. A Lupita le preocupaba que Sofía se sintiera excluida. Pero Ricardo había planeado para eso. Había contratado a un DJ que se especializaba en eventos para la comunidad sorda. La música se reproducía a través de un sistema de sonido con muchos bajos que enviaba vibraciones a través del piso. Sofía podía sentir el ritmo a través de sus pies. «Puedo bailar», le dijo a Lupita con señas, su rostro iluminado de alegría. «Puedo sentir la música». Lupita tomó su mano y bailaron juntas, madre e hija, no por sangre, sino por elección, por amor, por un vínculo que trascendió el sonido. Un año después de la boda, un milagro ocurrió. Sofía recibió un implante coclear. Fue su decisión. Lupita y Ricardo le habían presentado todas las opciones. La habían conectado con adultos sordos que usaban implantes y adultos sordos que no los usaban. Le habían permitido hacer preguntas y procesar información a su propio ritmo. Al final, Sofía decidió que quería intentarlo. «Quiero escuchar la voz de Lupita», señaló. «Quiero escuchar la voz de papá. Quiero saber a qué suenan las mariposas». La cirugía salió bien. El día de la activación llegó 2 meses después. Lupita tomó la mano de Sofía mientras la audióloga encendía el dispositivo por primera vez. Hubo un momento de silencio. Luego, los sonidos comenzaron a filtrarse. El rostro de Sofía se transformó. Confusión, sorpresa, asombro. «Puedo», comenzó a señalar, luego se detuvo. Sus ojos se abrieron enormemente. Lupita se inclinó cerca. «Hola, mi amor», dijo suavemente. «¿Puedes oírme?» Sofía rompió a llorar. Fue abrumador. El mundo estaba de repente lleno de sonidos que nunca había imaginado. El zumbido del aire acondicionado, el susurro de la tela, el tecleo del teclado de la audióloga. Pero, a través de todo el ruido, un sonido destacó. La voz de Lupita. «Suenas como el sol». Sofía señaló, con lágrimas corriendo por su rostro. «Suenas exactamente como el sol». Lupita la abrazó con fuerza y por un largo momento simplemente se abrazaron, rodeadas de sonidos que Sofía escuchaba por primera vez. Pero el implante no
cambió quién era Sofía. Ella todavía usaba el lenguaje de señas. Todavía se identificaba con la comunidad sorda. Todavía experimentaba el mundo en vibraciones, colores y sentimientos que las personas oyentes nunca entenderían completamente. El implante era solo una herramienta, como lentes para alguien que no podía ver bien. No la arregló porque nunca había estado rota. Simplemente le dio más opciones, más formas de experimentar el mundo, más puertas para abrir. Y eso, Lupita lo sabía. Era exactamente lo correcto. 5 años después de que Lupita entrara en la residencia Alcázar como empleada de cocina, ella se encontraba en un escenario en la Conferencia Nacional de Educación para Sordos. Cientos de educadores, padres y defensores llenaban el auditorio. Habían venido a escucharla hablar sobre educación inclusiva, sobre encontrar a los niños donde estaban, en lugar de exigir que vinieran a ti, sobre el poder de la comprensión. Lupita respiró hondo y comenzó. Hace 5 años, dijo, señalando mientras hablaba para que todos pudieran entender. Yo estaba lavando platos en la cocina de un magnate. No tenía títulos, ni certificaciones, ni posición en el mundo de la educación. Ella sonrió al recordar. Pero tenía una cosa que importaba. Sabía lo que era comunicarse en 2 idiomas, vivir entre 2 mundos, amar a alguien que experimentaba la realidad de manera diferente a mí. En la primera fila, Ricardo se sentó con Sofía a su lado. La ahora niña de 10 años estaba mirando a su madre con ojos brillantes. Una pequeña niña cambió mi vida, continuó Lupita. No por ser extraordinaria en la forma en que el mundo usualmente la define, sino por ser exactamente quien era: sorda, traumatizada, escéptica, brillante, hermosa. Ella hizo una pausa. La sociedad le dijo que estaba rota. 47 niñeras no pudieron arreglarla, porque ella no necesitaba ser arreglada, necesitaba ser entendida. Lupita miró directamente a Sofía. Esa pequeña niña me enseñó que diferente no es menos, diferente es solo diferente. Y cuando dejamos de intentar cambiar a las personas y comenzamos a tratar de entenderlas, los milagros suceden. El aplauso que siguió fue atronador, pero Lupita apenas lo escuchó. Estaba viendo a Sofía señalar algo a Ricardo. Estoy orgullosa de mamá, Ricardo respondió señalando. Yo también. Después de la conferencia, Lupita encontró un momento tranquilo con su hija. Lo hiciste bien, Sofía señaló. Contaste nuestra historia. Lupita la abrazó con fuerza. Es tu historia, mi amor. Yo solo tuve la suerte de ser parte de ella. Sofía se apartó y miró a su madre seriamente. ¿Crees que hay otros niños como yo? Niños que se sienten rotos porque nadie los entiende. Sé que los hay, Lupita señaló. Por eso hacemos esto, para que menos niños tengan que sentirse así. Sofía asintió pensativamente. Luego dijo algo que hizo que el corazón de Lupita se hinchiera. Cuando sea grande, quiero ayudar a niños como yo. Quiero mostrarles que no están rotos. Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. Ya lo haces, mi amor. Cada día. La familia Alcázar había crecido. Desde aquel primer día en la cocina, 2 años después de la activación del implante coclear, Lupita dio a luz a su primer hijo juntos, un niño al que llamaron Daniel. El embarazo había sido inesperado. Lupita tenía 33 años para entonces, y hacía tiempo que había aceptado que su familia estaba completa. Ricardo, Sofía, la vida que habían construido juntos. Pero el universo tenía otros planes. Cuando Lupita le dio la noticia a Ricardo, su reacción la sorprendió.
La levantó y la hizo girar por el jardín, riendo como un hombre de la mitad de su edad. «Otro milagro», dijo. «Sigues trayendo milagros a mi vida». Pero fue la reacción de Sofía lo que más conmovió a Lupita. La niña de 10 años estaba sentada a la mesa del desayuno cuando Lupita y Ricardo se lo contaron. Lupita se había preocupado por este momento. Sofía había sido hija única toda su vida, había experimentado tanta pérdida, tanto cambio. ¿Cómo manejaría la noticia de un hermano? Sofía se había quedado mirando el estómago de Lupita durante un largo momento. Su expresión era ilegible. Luego señaló: «¿El bebé será sordo como yo?». Lupita se arrodilló para que estuvieran al mismo nivel. «No lo sé, mi amor. El bebé podría oír, el bebé podría no oír. De cualquier manera, el bebé será perfecto». Sofía pensó en esto. Luego señaló: «Si el bebé es sordo, le enseñaré todo al bebé. Cómo sentir la música, cómo ver los sonidos, cómo estar orgulloso». Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. «¿Y si el bebé puede oír?». Sofía sonrió. «Entonces le enseñaré lenguaje de señas al bebé para que podamos tener conversaciones secretas que nadie más entienda». A partir de ese momento, Sofía se obsesionó con ser la mejor hermana mayor posible. Leyó libros sobre bebés, practicó señalar canciones de cuna, incluso le pidió a Victoria que la ayudara a tejer una pequeña manta. La manta era abultada, desigual y absolutamente perfecta. Daniel nació en una cálida mañana de primavera, llegó al mundo gritando, lo cual, según los médicos, era una buena señal. Sofía fue la primera persona, fuera de los padres, en sostenerlo. Se sentó en la silla del hospital, acunando a su hermanito con una ternura que hizo llorar a todos en la habitación. «Hola, Daniel», señaló mientras Lupita traducía en voz alta. «Soy tu hermana mayor, Sofía. Te voy a enseñar todo». Daniel, como resultó, podía oír perfectamente, pero eso no cambió nada. Fiel a su palabra, Sofía le enseñó lenguaje de señas antes de que aprendiera a hablar. Cuando Daniel tenía 1 año, podía señalar mamá, papá, hermana, hambre y más. Cuando tenía 2 años, estaba señalando oraciones completas. Para cuando tenía 3 años, ya interpretaba para su hermana mayor en las reuniones familiares, sus pequeñas manos moviéndose más rápido de lo que la mayoría de los adultos podían seguir. Sofía ahora tenía un hermanito llamado Daniel. Tenía 3 años y escuchaba, pero había aprendido el lenguaje de señas antes de aprender a hablar. Para él, comunicarse con las manos era tan natural como respirar. Los 2 hermanos tenían su propio idioma, una mezcla de señas, palabras habladas e incluso gestos inventados que solo ellos entendían. Lupita los observaba jugar juntos y se maravillaba de lo natural que los niños se adaptaban cuando se les daba la oportunidad. Victoria visitaba regularmente ahora. Se había vuelto fluida en el lenguaje de señas y era la mayor defensora de Sofía. Financiaba becas para estudiantes sordos y donaba a programas de investigación. Se había transformado de un obstáculo a una aliada. «La gente puede cambiar», le dijo a Lupita una vez. «Solo se necesita la persona correcta para mostrarles cómo». Lupita pensaba en eso a menudo. Ella no había intentado cambiar a Victoria. Simplemente le había mostrado otra forma de ver el mundo. El resto había sido elección de Victoria. Esa era la lección. En realidad, no se podía forzar la comprensión en las personas. Solo se podía ofrecerla. Lo que hicieran con la oferta dependía de ellos. Sofía comenzó la preparatoria a los 14 años. La decisión sobre a dónde iría Sofía a la escuela había sido una de las más difíciles que Lupita y Ricardo habían tomado.
Había escuelas especializadas para estudiantes sordos, donde Sofía estaría rodeada de otros como ella, donde el lenguaje de señas era el principal modo de comunicación, donde nunca tendría que explicarse ni sentirse diferente. Pero también había escuelas convencionales con programas de educación para sordos, donde Sofía aprendería a navegar tanto en el mundo oyente como en el mundo sordo, donde enfrentaría desafíos, pero también oportunidades. Al final, dejaron que Sofía eligiera. Quiero ir a donde aprenderé a vivir en ambos mundos, señaló, porque eso es lo que será mi vida, ambos mundos. Lupita nunca había estado más orgullosa de su hija. La transición no fue fácil. Sofía enfrentó ignorancia y a veces crueldad de estudiantes que no entendían. Hubo días en que llegó a casa llorando, convencida de que no pertenecía a ningún lugar. Pero Lupita siempre estuvo ahí, escuchando, entendiendo, recordándole a Sofía que no estaba rota, solo diferente, y lentamente las cosas mejoraron. Sofía encontró su tribu, otros estudiantes sordos que entendían su experiencia, estudiantes oyentes que se tomaron el tiempo para aprender el lenguaje de señas, maestros que vieron su potencial en lugar de sus limitaciones. Al final del primer año, Sofía estaba prosperando. Era una escuela convencional con un programa robusto de educación para sordos. Tenía amigos que eran sordos y amigos que eran oyentes. Se movía entre mundos con la facilidad de alguien que había estado uniendo brechas toda su vida. También era, para sorpresa de nadie, una artista excepcional. Sus pinturas colgaban en galerías de toda la ciudad, piezas abstractas llenas de color y movimiento, que parecían palpitar con música silenciosa. Los críticos llamaron a su trabajo innovador, transformador, revolucionario. Sofía lo llamó simplemente: así es como veo el mundo. A los 15 años, dio su primera exposición individual. El tema era el sonido. Quería mostrar a las personas oyentes cómo se ve el sonido para mí, explicó en su declaración de artista. No ausencia, no silencio, sino color, vibración y sentimiento. La pieza central era un lienzo masivo llamado La voz de mamá. Era un remolino de oros cálidos y naranjas suaves, con hilos de plata corriendo a través como cintas. Lupita se quedó frente a él durante mucho tiempo. Así es como veo tu voz. Sofía señaló a su lado, cálida, brillante, segura. Lupita no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras abrazaba a su hija. Te amo, logró decir finalmente, tanto en señas como hablado. Yo también te amo, mamá, siempre. 20 años después de que Guadalupe Lupita Santos llegara a la residencia Alcázar, recibió un premio, la Medalla Nacional al Servicio Distinguido en la Educación para Sordos, el mayor honor en su campo. Fue la primera persona sin un título formal en educación para sordos en recibirlo. La ceremonia se llevó a cabo en Washington, D.C. Ricardo estaba allí, con canas en las sienes ahora, pero aún mirando a Lupita como si fuera lo más precioso del mundo. Victoria estaba allí, con 90 años y tan lúcida como siempre. Daniel estaba allí con su esposa y su hija recién nacida. Y Sofía estaba allí. Doctora Sofía Alcázar ahora, una psicóloga infantil especializada en niños sordos y sus familias, continuando el trabajo que su madre había comenzado. Cuando Lupita subió al escenario para aceptar el premio, miró al público y vio cientos de rostros, educadores, defensores, padres, niños. Vio su pasado y vio el futuro,
Hace 20 años, comenzó, yo era una empleada de cocina que sabía cómo hablar con las manos. No tenía idea de que esa habilidad cambiaría mi vida, que me llevaría a una niña que necesitaba comprensión más que ser arreglada, que me llevaría al amor, a la familia, a un propósito. Levantó la medalla. Este premio no es mío, dijo. Pertenece a cada persona que alguna vez eligió comprender en lugar de juzgar, a cada padre que aprendió el lenguaje de señas para su hijo, a cada maestro que se adaptó en lugar de exigir adaptación, a cada niño que enseñó a su familia una nueva forma de ver el mundo. Miró a Sofía, que estaba traduciendo cada palabra, y sobre todo, pertenece a mi hija, quien me mostró que lo imposible es solo otra palabra para algo que nadie ha intentado de la manera correcta todavía. Sofía se puso de pie. El público se levantó con ella. Y en ese momento, rodeada de aplausos que podía sentir a través del piso, Sofía señaló 3 palabras que lo decían todo. Gracias, mamá. Lupita respondió, gracias, mi amor, por dejarme entrar. La empleada de cocina y la hija sorda del magnate. Sonaba como el comienzo de un cuento de hadas. Y tal vez lo era, pero también era real, desordenado, complicado y lleno de momentos que no entraron en los libros de cuentos. Momentos como la primera vez que Sofía tuvo una crisis después de que Lupita llegó, cuando todo el progreso pareció desaparecer y Lupita se preguntó si había cometido un terrible error. Momentos como las peleas que Lupita y Ricardo tenían sobre las decisiones de crianza, sobre cuánto presionar y cuándo dar un paso atrás, sobre el equilibrio entre proteger a Sofía y dejarla experimentar el mundo. Momentos como los años de adolescencia de Sofía, cuando cuestionó todo y empujó contra cada límite, incluidos los que Lupita había construido cuidadosamente. Pero a través de todo eso, una cosa permaneció constante: amor, comprensión, la elección de seguir intentando, incluso cuando era difícil. Ese fue el verdadero milagro, no el implante, o los premios, o las exposiciones en galerías. El milagro fue aparecer, día tras día, eligiendo comprender, eligiendo conectar, eligiendo el amor sobre el miedo. Guadalupe pensó en su hermano, allá en su pueblo. Él fue quien la inspiró a aprender lenguaje de señas. Él también es maestro ahora, casado y con sus propios hijos. Una prueba viviente de que ser sordo no significa ser menos. Pensó en su madre, y quien trabajó doble turno para que Guadalupe tuviera oportunidades, quien lloró de orgullo en su boda, quien sostuvo a Sofía de bebé y le susurró bendiciones en portugués, que la pequeña no podía oír, pero que de alguna manera entendía. Pensó en Ricardo, quien le dio una oportunidad a una simple muchacha de la cocina, porque 47 expertas habían fracasado. Quien amó a su esposa sorda y a su hija sorda con todo su ser, quien abrió su corazón a Guadalupe, incluso cuando eso lo aterraba, y pensó en Sofía, la pequeña que se escondía en los armarios, que hacía berrinches y que preguntaba si podía ver los sonidos, la mujer que ahora ayuda a otros niños a ver que no están rotos. Algunas historias tienen finales felices. Esta tiene un comienzo continuo, porque el trabajo nunca termina. Siempre habrá más niños que necesiten comprensión, más familias que necesiten apoyo, más corazones que necesiten abrirse, pero eso está bien, porque Guadalupe sabe ahora que el cambio ocurre una persona a la vez, una elección a la vez.
Un momento de comprensión a la vez. Y si una muchacha de la cocina pudo cambiar la vida de la hija sorda de un magnate, entonces cualquiera puede cambiar el mundo. Un pequeño acto de comprensión a la vez. ¿Cuál es la cosa más valiente que has hecho por alguien que amas? Deja tu respuesta en los comentarios aquí abajo. Y si esta historia te conmovió, el botón de supergracias es una forma de apoyar más historias como esta. Cada contribución ayuda a dar vida a estas historias de esperanza y sanación. La historia de Guadalupe y Sofía es prueba de que el amor habla más fuerte que las palabras, que la comprensión tiende puentes sobre cada abismo, que lo imposible es solo otra forma de decir, todavía no. Gracias por ver. Hasta la próxima.